Bienvenidos a esta segunda sesión para las personas que no están sincrónicamente conectadas, pero que están viendo este pequeño curso introductorio al pensamiento de Rawls desde alguna plataforma. Hoy vamos a leer el texto de John Rawls, una biografía, y mientras lo leemos vamos a comentar. Terminada la lectura y el comentario que yo realiza al texto de Thomas Pock, John Rawls, una biografía, pues habilitamos ya las preguntas, los comentarios, y obviamente eso no lo vamos a grabar. En consecuencia, yo voy a parar la grabación en cuanto termine la exposición, de tal manera que se sientan libres, podríamos decir, de hacer cualquier intervención, hacer cualquier comentario, consulta o pregunta. Bueno, son las 9:34, entonces empezamos a revisar el texto de John Rawls, una biografía. Bueno, biografía. Empieza de la siguiente manera. Dice, es bien sabido que la famosa teoría de la justicia de John Rawls ha promovido una dramática revitalización de la filosofía política y ha estimulado a muchos filósofos, economistas, juristas y científicos de la política a contribuir a dicho campo. Se ha vendido alrededor de 250.000 ejemplares del libro solo en inglés y traducido a 28 idiomas, se ha convertido en un tema obligado de conversación en las universidades norteamericanas y europeas y en una inspiración para muchas personas en Latinoamérica, China y Japón. Es un verdadero clásico que muy probablemente se leerá y se enseñará por muchas décadas, ¿no? O sea, acá Pogue lo que hace es concentrar la atención respecto a Rawls en este libro, Teoría de la Justicia. Y acá reiteramos lo que decíamos en la anterior sesión, ¿no? En la anterior clase. Es Teoría de la Justicia, posiblemente la obra que Rawls sigue revisando y reescribiendo en sus siguientes libros, como Liberalismo Político, o como Justicia como Equidad, o en el debate que tiene con Habermas, o en estos cursos, en estas intervenciones que después se reúnen en el libro Derecho de Gentes. En consecuencia, es esta idea, es esta gran idea que se la tiene en Teoría de la Justicia, la que ha ido gravitando en las reescrituras y relecturas de Rawls. Y también la influencia de Rawls, ¿no? Una influencia no solamente en el mundo anglosajón, sino también en Latinoamérica, China y Japón. Luego, ¿qué dice? Dice, algo que inmediatamente llama la atención al examinar la vida de Rawls fue su extraordinaria integridad moral e intelectual. A lo largo de muchos años adquirió un conocimiento extenso y riguroso de la filosofía moral y política, especialmente por medio del estudio de las fuentes primarias más importantes, así como de la numerosa literatura secundaria sobre ella. Lector atento y crítico, retenía en la memoria la sinopsis claramente estructurada de los textos que estudiaba y de sus diversas fortalezas y debilidades. Las obras de Rawls muestran que era igualmente estricto y cuidadoso como escritor, pues dispensaba mucha atención a la elección de los conceptos y las frases, así como a la exposición clara de sus pensamientos, por lo que a menudo se pasaba meses e incluso años produciendo con esmero versiones reelaboradas de un ensayo antes de permitir que una versión definitiva fuera publicada. Bueno, esta pauta nos da de que, o nos dice de que cualquier ensayo, cualquier texto que leamos de Rawls ha sido revisado cuidadosamente por él. Tal vez el último texto que Rawls lo revisó, pero no alcanzó a verlo publicado, es justamente Justicia como Equidad, ¿no? Que es como el texto o el punto de llegada de toda su reelaboración de la teoría de la justicia. Posiblemente lo hubiera seguido reelaborando si es que hubiera tenido más vida, ¿no? Pero él muere y deja el texto con la última revisión para que justamente Samuel Freeman, como les decía, en algún momento, uno de los alumnos destacados de Rawls, Thomas Pogue también era un alumno destacado de Rawls, pues finalmente Samuel Freeman cierre la edición de Justicia como Equidad. Bueno, dice, el mismo cuidado era evidente también en sus conferencias y en sus clases, las cuales siempre estaban organizadas con excepcional claridad y eran tan ricas y densas que era difícil captar todo por completo, incluso si se le presentaba toda la concentración posible. Los extraordinarios logros de Rawls como académico, autor y profesor pueden atribuirse a diversos factores, tales como su inmensa capacidad de pensamiento sistemático, excelente memoria, curiosidad natural y actitud crítica frente a su propia obra, la cual le generaba una insatisfacción que se materializaba en progreso ulterior. Siempre estuvo profundamente comprometido con la vida intelectual de sus estudiantes, de sus colegas, de la universidad y de la sociedad. Adicionalmente, Rawls concentró sus energías en dos preguntas que eran de la mayor importancia para él y cómo es posible que eran de mayor importancia para él. Las dos preguntas son las siguientes, perdón por la lectura tan rápida. Dice, ¿cómo es posible que un orden institucional sea justo? ¿Y de qué manera la vida humana vale la pena vivirse? Bueno, según Pogue, estas serían las dos preguntas en sí, las dos preguntas centrales
a las que Rawls concentró sus energías, ¿no? Entonces vuelvo a esta parte de la lectura, dice, adicionalmente Rawls concentró sus energías en dos preguntas, que eran de la mayor importancia para él. ¿Cómo es posible que un orden institucional sea justo y de qué manera la vida humana vale la pena vivirse? Se ocupó de estas cuestiones en la ética y en la filosofía política y también más allá de los confines tradicionales de estos campos, la teoría económica, la historia política y constitucional de los Estados Unidos e incluso las relaciones internacionales. El profundo deseo de Rawls de responder estas preguntas, tan evidente en sus escritos, lo mantuvo ocupado durante toda una vida de arduo trabajo. Su dedicación a esta gran tarea intelectual y moral también refuerza la característica modestia de Rawls, la cual impresionaba a muchas personas. No ignoraba, por supuesto, su posición en la profesión y siempre estuvo muy feliz porque su obra probó ser muy productiva. Pero siempre consideró su trabajo en comparación a las grandes tareas a las cuales le había dedicado la vida. Esta tarea, de hecho, debe forjar humildad en quien la tenga presente. Ahora, solamente un comentario. Yo creo que Pogue lo menciona más adelante, según recuerdo, leí este texto hace un tiempo atrás, o me estoy confundiendo con Samuel Freeman, de quien también leí este esbozo biográfico. Hay algo a mí que siempre me llamó la atención de Rawls y que acá lo menciona de pasada. Rawls era un atento lector y él leía, por ejemplo, a Kant, a Rousseau, a Hobbes, y hacía sinopsis y resúmenes. Y luego él estudiaba de sus sinopsis o de sus resúmenes. Es decir, una vez que él leía un libro, lo sistematizaba y lo vaciaba a un cuaderno, ¿no? Tenía varios cuadernos y cada vez que él daba clases ya no recurría al original, o sea, no recurría al libro original de Hobbes o al libro original de Rousseau o de Kant, sino recurría a sus apuntes y recurría a las versiones resumidas de los textos, lo cual nos coloca delante de una idea muy, muy particular, es decir, él leía, resumía y adaptaba a sus intereses, porque cada vez que uno hace un resumen está adaptando a sus propios intereses, reunía y resumía y llevaba a sus propios intereses justamente las lecturas, ¿no? Esto es algo que uno lo puede ver en Marx, también lo puede ver en Hegel, lo puede ver en Bourdieu, en un sentido más contemporáneo, lo puede ver en Foucault. Esta forma de estudiar a mí me parece que es muy interesante y ejemplificadora, ¿no? O sea, en sentido de técnica de investigación o de técnica de estudio, la idea de tener por lo menos dos lecturas, ¿no? Una lectura general y después una lectura más analítica y el resumen, ¿no? La idea de vaciar lo que uno ha leído y colocarlo en un resumen dentro de cuadernos de investigación para luego ir a estos cuadernos para trabajar sus teorías. Me parece que es una técnica interesante. Continuamos con el texto de Tomás Pogue sobre la vida de Rawls. Familia y educación. Bueno, acá un dato que es interesante, ¿no? Van a ver de que nuestro autor, llamado John Bordell Rawls, en realidad tiene otro nombre que está entre paréntesis, que es Jack. Tomás Pogue y también Freeman se va a referir a John Rawls también como Jack Rawls o Jack Bordell Rawls. Parece ser de que, acá no se lo aclara de manera muy, muy consistente, pero parece ser de que Jack era la forma en la cual lo llamaba a su familia, su entorno, etc. Bueno, para nosotros, John o Jack Bordell Rawls nació el 21 de febrero de 1921 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, siendo el segundo de los 5 hijos de William Lee y Annabel Rawls, nacida en Stamp. Ahí está la referencia a la madre. ¿Por qué? Es muy importante la referencia a la madre por los abuelos de línea materna de Rawls. Esto enseguida lo vamos a ver. Los otros hijos fueron William Stowe, Thomas Hamilton y Richard Howland. Sus abuelos maternos, bueno, acá ya ingresa la referencia, provenían de las familias acaudaladas que vivían en el suburbio de Baltimore, el Valle Green Spring, inmortalizado en la película Dinner. Ambos habían heredado algunas riquezas que consistían principalmente en yacimientos de carbón y petróleo en Pensilvania. Sin embargo, el abuelo, Alexander Hamilton Stump, perdió la mayoría de los bienes heredados y con el tiempo los abuelos se divorciaron, tuvieron 4 hijas, Lucy, Anna, la madre de Rawls, May y Marnie. La familia Rawls proviene del sur, donde tal apellido todavía es común en ese lugar. Un segundito. Okay. La familia de Rawls proviene del sur, donde tal apellido todavía es común en ese lugar. El abuelo paterno de Rawls
William Stowe Rawls fue banquero en un pequeño pueblo cerca de Greenville, Carolina del Norte. Como sufría de tuberculosis, se trasladó con su familia a Baltimore en 1895 para así estar cerca del hospital de la Universidad Johns Hopkins. El padre de Rawls, William Lee, contrajo tuberculosis algunos años después de mudarse y su salud continuó débil a lo largo de su vida de adulto. El dinero fue escaso durante los primeros años de William Lee, o sea, del padre de Rawls, y nunca finalizó el bachillerato. Y aquí viene un dato que es muy interesante sobre el padre de Rawls, porque si bien nunca finalizó el bachillerato, sí logró aprobar un examen que lo habilitaba como abogado, ¿no? Ahora, dice, en lugar de esto, comenzó a trabajar desde los 14 años como dependiente, runner, en una firma de abogados. Esto le dio al joven muchacho la oportunidad de usar en las tardes los libros de derecho de la firma para educarse a sí mismo adecuadamente para el examen de la barra de abogados, ¿no? Y hasta donde tengo entendido, no soy un gran conocedor de esto, en Estados Unidos uno puede dar un examen ante estas barras de abogados, que son como una especie de colegios de abogados, que habilitan al ejercicio de la profesión. Es decir, tú puedes haber estudiado en X o Z universidad, pero si no apruebas este examen no puedes ejercer como abogado. Y puede darse el caso que tú no hayas estudiado, el caso justamente el padre de Rawls, William Lee, y que se haya educado, podríamos decir, como acá dice, ¿no? En las tardes, él leía los libros de derecho de la firma para educarse a sí mismo y lograr dar el examen y en consecuencia estar habilitado como abogado, ¿no? Pese a no tener, como dice acá, sin ningún estudio formal. Bueno, William Lee llegó a ser un exitoso y respetado abogado corporativo en la firma de abogados Marbury, una de las mejores de Baltimore, cuyo prestigio comenzó con el famoso caso Marbury versus Madison. En los años posteriores a su examen de la barra, William Lee también enseñó de manera ocasional en la Facultad de Derecho de Baltimore y en 1919 fue elegido presidente de la Asociación de la Barra de Baltimore, con lo cual probablemente era el hombre más joven en ostentar tal cargo hasta ese momento. Lo que alguna vez me comentaban en algunos abogados norteamericanos es de que si bien puedes rendir el examen de alguna barra de abogados para habilitarte para el ejercicio de la abogacía, es muy poco frecuente o muy difícil de que puedas dar clases, porque sí la academia te va a pedir los títulos, ¿no? Como tal. Si das clases sin tener los títulos, es decir, solamente habiendo vencido el examen de la barra de abogados, significa que eres un abogado connotado, ¿no? Es decir, eres un sujeto que tiene una fama determinada que te puedan invitar a dar clases, ¿no? Entonces, eso significa de que no era un abogado cualquiera, sino era un abogado con determinado prestigio, por eso enseñó de manera ocasional en la Facultad de Derecho de Baltimore, como indica acá Thomas Polk, ¿no? Estamos hablando del padre de John Rawls. Ambos padres de Jack, miren acá, en vez de llamarlo John Rawls, lo llaman Jack. Ambos padres de Jack tenían un decidido interés en la política. Su padre apoyó a Woodrow Wilson y a la Liga de las Naciones. También fue amigo y cercano asesor no oficial de Albert Ritchie, gobernador demócrata de Maryland. Ritchie le pidió que presentara su candidatura para el Senado, o sea, el padre de Rawls, ¿no?, de los Estados Unidos, y le ofreció un trabajo como auxiliar en el Tribunal de Apelaciones, pero declinó ambas propuestas por razones de salud, ¿no? Esta tuberculosis que tuvo durante muchos años, ¿no? Fue un decidido partidario del New Deal de Franklin Roosevelt, y a pesar de todo su respeto por Roosevelt, terminó abruptamente con la crisis de la Suprema Corte en 1937, cuando Roosevelt intentó vencer la resistencia de la Corte a la legislación del New Deal, nombrando 6 nuevos magistrados en la Corte. La madre de Jack, o la madre de John Rawls, una mujer muy inteligente que sobresalía tanto en el bridge como en la pintura de los retratos, fue durante algún tiempo presidenta del capítulo de Baltimore de la recién fundada Liga de Mujeres Votantes. En 1940 trabajó en la campaña de Wendell Willkie, quien había dejado el Partido Demócrata para presentarse por el Partido Republicano contra Roosevelt, mientras Jack, es decir, John Rawls, era bastante distante de su padre, a quien recuerda como, en cierto modo, frío y alejado de la familia. Era muy cercano a su madre y atribuía a su influencia, así como a la de sus señora y sus hijas, el interés que tuvo a lo largo de su vida por la igualdad de las mujeres. Los acontecimientos más trascendentales de la infancia de Jack o de John Rawls fueron la pérdida de sus 2 hermanos menores, quienes fallecieron de enfermedades que sufrieron al contagiarse de Jack. El primero de estos incidentes ocurrió en 1928, cuando Jack se enfermó gravemente. Es decir, nuestro autor, John Rawls,
se enfermaba él, contagiaba a sus hermanos y lamentablemente sus hermanos morían, ¿no? Esto le va a generar, según Thomas Polk, una especie de sentimiento de culpa respecto a sus hermanos, ¿no? Y una sensación de tener una vida afortunada, ¿no? Es decir, Rawls sentía de que había gente con mayor o con menor fortuna, ¿no? Una especie de idea que después la va a plasmar, creo yo, en esta noción de lotería de la naturaleza que veíamos el pasado domingo. Pero vuelvo a la lectura, entonces, decía, ¿no? Los acontecimientos más trascendentales de la infancia de Jack, es decir, de John Rawls, fueron las pérdidas de sus dos hermanos menores, quienes fallecieron de enfermedades que sufrieron al contagiarse de Jack. El primero de estos incidentes ocurrió en 1928, cuando Jack se enfermó gravemente. A pesar de que a Robert Lee, Bobby, 21 meses menor, se le había advertido severamente que no entrara al cuarto de Jack, lo hizo de todos modos algunas veces para que Jack tuviera compañía. Pronto ambos niños estaban en cama con fiebre alta. Como el médico de la familia, un pariente, diagnosticó inicialmente la enfermedad de modo equivocado, pasó un largo tiempo antes de que finalmente se descubriera que estaban sufriendo de difteria. El diagnóstico correcto y la antitoxina llegaron demasiado tarde para salvar a Bobby, cuya muerte fue un duro golpe para Jack y, como lo cree su madre, pudo haber desencadenado la tartamudez, que fue siempre una seria desventaja para él, para John Rawls, aunque disminuyó gradualmente con los años. Hasta donde tengo entendido, Rawls era tartamudo, pero no en las conferencias o en las clases que él daba, sino cuando uno ingresaba en el círculo de confianza y él se relajaba un poco más, empezaba a tartamudear. Lo cual, justamente lo que entiendo que hacen los tartamudos, porque hay bastantes autores que son tartamudos, es justamente ser muy cuidadosos en tomar apuntes y en dejar en claro lo que quieren decir y en trabajar lo que quieren decir a partir de rimas compuestas. Eso es algo interesante, sobre todo respecto a los apuntes de Rawls. Tanto Pogue como Freeman les van a decir de que los textos en inglés son textos escritos con estructura de rima. Y esta idea de la estructura de rima era porque Rawls era tartamudo y en consecuencia trataba de evitar justamente que se notara esta dificultad al hablar cuando él daba clases. Pero cuando uno ingresaba a su círculo íntimo, cuando uno iba a los almuerzos, cenas, yo que sé, cuando se volvía amigo de este caballero, lo que sucedía era de que Rawls hacía notoria su tartamudez, ¿no? Bueno, volvamos. Jack o John Rawls se recuperó de la difteria, pero justo en el invierno siguiente, mientras se recuperaba de una cirugía en la que le extrajeron las amígdalas, contrajo una severa neumonía que pronto contagió a su hermano Tommy. Se repitió la misma tragedia del año anterior. Al tiempo que Jack o John Rawls se recuperaba lentamente, moría su hermanito en febrero de 1929. Durante su niñez, el sentido de justicia de Jack o de John Rawls se despertó debido al trabajo de su madre en favor de los derechos de la mujer. También comenzaron sus propias reflexiones sobre los temas de las razas y las clases sociales. Acá tenemos un problema con el editor, ¿no? Porque razas debería haberlo escrito con Z, ¿no? Pero bueno, es un problema de editor. Para eso sirven los editores, ¿no? Justamente como para ver si en la traducción hubo algún conflicto. Pero bueno, acá esta revista Coherencia de Medellín, Colombia, tiene este problema. Cosa que no sucede, yo leí este texto en el libro de la editorial Eudeva, que se llama Rawls, que lo compila justamente un jurista, déjenme ver, acá está, Leonardo García Jaramillo, es el compilador. El libro se llama Reconstruyendo a Rawls, elementos para una biografía intelectual, de la editorial Eudeva. En la editorial Eudeva, que es donde yo leí esto, no hay este error, se los aseguro, porque me ha llamado la atención. En esta revista colombiana sí, se les pasó el error de colocar razas con este, pero bueno. Ya entonces Baltimore tenía una gran población negra, aproximadamente el 40%, y John Rawls pronto se dio cuenta de que los negros vivían en condiciones muy diferentes y que los niños negros asistían a escuelas aparte. Esto es muy importante porque una parte de los amigos íntimos de Rawls eran de color, y esto empezó desde su niñez, ¿no? Como dato. También recuerda vívidamente cómo a su madre no le gustó que se hiciera amigo de un niño negro, Ernest, ni siquiera que lo visitara en su casa, una de las pequeñas casas del callejón trasero, Back Alley, que eran típicas de la población negra de Baltimore. Para escapar de los veranos tan calientes y húmedos de Baltimore, compró una casa de campo al sur de Blue Hill, con una hermosa vista del monte Desert y de la bahía.
y un pequeño bote a motor que usaban para visitar a las islas distantes. Chuck pasó allí todos los veranos hasta que fue creciendo, pero adquirió el gusto enorme que perduró toda su vida por montar en velero. En la pequeña villa de Brooklyn, Jack o John Rawls también se enfrentó con muchas situaciones de pobreza que padecían personas de raza blanca quienes vivían en la villa alrededor de un año mientras trabajaban. La mayoría como pescadores o porteros de los grandes residencias de verano, mientras hacía amistad con los muchachos nativos, se daba cuenta que sus oportunidades educativas y sus perspectivas de vida en ese pueblito empobrecido eran muy inferiores a las suyas. Estas experiencias de la niñez le produjeron una impresión duradera, no solamente al despertar su sentido de justicia, sino también al profundizar el sentimiento permanente, miren, de haber sido muy afortunado. Este sentimiento de la fortuna, en lo que yo leí de la biografía tanto en Freeman como en Pogue, está no solamente porque él contagia a sus hermanos menores de enfermedades que deberían haberlo matado a él, sino por la población negra, la población pobre y la reflexión que él tenía de cómo él no murió, cómo él perteneciendo posiblemente a estratos sociales similares a los de otras personas que después se empobrecieron, a él le fue muy bien, consiguió básicamente becas, una posición privilegiada y bueno, se volvió el autor trascendental e importante que nosotros sabemos que es hoy en día, ¿no? En consecuencia, estas experiencias de la niñez le produjeron, como dice acá, una impresión duradera, no solamente al despertar su sentido de justicia, sino también al profundizar el sentimiento permanente de haber sido muy afortunado. Había sobrevivido después de todas las enfermedades que terminaron con la vida de sus dos hermanos y gozaba de grandes privilegios inmerecidos de riqueza y educación. Más tarde pasó por la guerra sin sufrir ninguna herida de consideración y fue también muy afortunado en la carrera que escogió. Jack o John Rawls inició su educación en el colegio privado Calvert. Él está un tiempo en un colegio privado, después lo cambian en un colegio público, pero termina en un colegio privado. Bueno, creo que esto lo va a mencionar. Inicia en este colegio privado Calvert, donde completó un año de jardín y su escolaridad elemental. El colegio era mixto, pero en los últimos 3 grados a los niños y a las niñas se les dictaba clases separadamente. Se enseñaba haciendo hincapié en la actuación y en hablar en público, y Jack aprendió con cierta alegría que podía superar su tartamudez cuando hablaba en rima, ¿no? Y es lo que les decía, algunos textos de sus clases están escritos justamente en verso y en rima, en búsqueda de que cuando él los lea, no ingresen justamente en esta dificultad de habla, ¿no? Que es la tartamudez. Pero en sus círculos más íntimos, entiendo de que Rawls tartamudeados, es decir, si más no me equivoco, es Thomas Pogue quien lo menciona en su biografía en inglés, que tú te dabas cuenta que estabas en su círculo íntimo de Rawls cuando, hablando con él empezaba a tartamudear, porque era una noción de que no estaba él articulando o imaginando lo que tenía que decir de tal manera de que podía evitar tartamudear, ¿no? Pero bueno, él aprende entonces en colegio, justamente haciendo hincapié en actuación y hablar en público, que podía superar la tartamudez cuando hablaba en rima. En una presentación de William Tell de Schiller, confundió las líneas de su parlamento y anunció a la encantada audiencia que la manzana había partido la flecha en dos, ¿no? Que sería la flecha que partió la manzana en dos. Bueno, el excepcional expediente de Jack o de John Rawls en Calvert condujo a su elección como valedictorian de su clase. Su desempeño general y la puntuación obtenida en su prueba de coeficiente intelectual también impresionaron a su profesor John Webster, quien proveyó especial apoyo y mucho ánimo al joven, dándole incluso tutorías privadas tiempo después de que dejara Calvert para ingresar al bachillerato en la Roland Park Jr. Jack fue enviado a esta escuela pública, era lo que les decía, por 2 años, porque su padre era entonces el presidente honorario de la Junta Directiva de las Escuelas de Baltimore y quería expresar su apoyo hacia el sistema de escuelas públicas. Al final del periodo de su padre, frente a la Junta, Jack, como no era inusual entre la gente como de Baltimore, fue enviado a una escuela privada donde terminó los últimos 4 años de su educación. El internado al que Rawls asistió de 1935 a 1939 fue Kent School en Connecticut Occidental, una escuela de muchachos estrictamente religiosa perteneciente a la tradición de la Alta Iglesia Episcopal, dirigida por un monje de la Orden de la Santa Cruz con base en Poughkeepsie.
Este director era un hombre severo y dogmático que dejaba poca libertad a sus profesores y estudiantes. A excepción de las vacaciones de los estudiantes, no se les permitía salir de los terrenos de la escuela para ir de compras en la provincia vecina o para ver una película. Todos los estudiantes tenían que cumplir con tareas domésticas y asistir a misa 6 días a la semana y a 2 misas que se ofrecían los domingos. El paso de Jack o de John Rawls por la escuela, Kent fue ciertamente muy exitoso, ya que obtuvo altas calificaciones, fue nombrado monitor mayor, senior prefect, ganó un lugar en los equipos de fútbol y lucha libre y fue director de publicidad en la junta redactora del anuario. También jugó hockey, béisbol, tenis y ajedrez y fue el trompetista en la orquesta de jazz de la escuela. Sin embargo, Jack o John Rawls no disfrutó mucho de sus años en Kent, pues la escuela le ofrecía poco estímulo intelectual, por esto no sorprende que recuerde su tiempo allí como infeliz e improductivo. Pero acá hay algo muy interesante, cuando él está en esta escuela con fuerza religiosa, él aprende justamente a jugar y a participar en distintas actividades que después le van a ser muy útiles en el periodo universitario, porque para entrar a la universidad muchas veces tenías que tener, entiendo, sí o sí una afiliación o trabajar dentro de algún club de estos relacionados a la lucha libre, al fútbol, al béisbol, al tenis, al ajedrez, etcétera, ¿no? Creo yo de que eso es importante. Y por otro lado, también creo que es importante resaltar que uno de los primeros libros de Rawls, que es básicamente una colección de sus escritos, entre ellos sus primeras tesis que le otorgan grados académicos, gira en torno a la religión. Es decir, Rawls tuvo una serie de preocupaciones respecto a la religión y el alcance de la religión en la vida de las personas. Posiblemente haya sido influencia de este periodo de vida de Rawls en una escuela religiosa, ¿no? Bueno, el hermano mayor de Jack, Bill, era más o menos 6 años mayor y Jack lo siguió desde las escuelas Calvary y Kent a la Universidad de Princeton. Bill era considerablemente más fuerte que Jack y mucho más exitoso en el fútbol, la lucha libre y el tenis, lo cual le permite a su hermano mayor Bill estar mucho mejor posicionado en las universidades. Bueno, Jack trató de ser el ejemplo de Bill en los deportes, pero también desarrolló intereses independientes en el estudio de biografías de científicos famosos y en la química. Este último interés le había sido fomentado por un padrino que fue químico. De niño, Jack tuvo un equipo experimental de química y con la ayuda de productos químicos adicionales proporcionados por su padrino, producía toda clase de olores y explosiones casi siempre después de la escuela dominical. Bueno, la universidad y la guerra. Después de terminar el internado, Rawls, como su hermano Bill, antes de él, y su hermano más joven, Dick, después de él, fue admitido a la Universidad de Princeton. Ingresó en 1943 en una promoción que contaba con unos 630 jóvenes. Creo que aquí lo va a aclarar, ¿no? En esos días los aspirantes raramente eran rechazados, así que ingresar era fácil para aquellos cuyos padres, como el suyo, podían pagar la matrícula, ¿no? Es decir, en esta época en Princeton había muchos estudiantes y los que sí peleaban por ingresar a Princeton eran los que buscaban una beca, ¿no? Dice, para los menos acomodados la historia era diferente, las becas eran muy escasas y se concedían sobre todo a los atletas requeridos para las competencias deportivas interuniversitarias. El inicio de su primer semestre en Princeton coincidió con el ataque alemán contra Polonia y Rawls recuerda que la mayoría de los estudiantes en su clase supusieron que tendrían que luchar en la guerra. Una fracción grande de la clase se enroló inmediatamente en el cuerpo de entrenamiento para los oficiales de la reserva, asegurando con ello la oportunidad de hacer una carrera rápida de oficial después de la graduación. Rawls no se enroló, pero se motivó por la inminente guerra a leer acerca de la Primera Guerra Mundial. Es decir, en vez de meterse a este cuerpo de entrenamiento, se dedicó a leer sobre la Primera Guerra Mundial y en particular, digámoslo así, él trataba de comprender las razones de la guerra. Esto es importante porque Rawls sí va a ir a la guerra, ¿no? Pero sí va a ir y va a tener una experiencia que justamente a él le va a generar, creo yo, elementos de análisis para su teoría de la justicia. Es decir, ¿por qué vamos a guerras? ¿Qué instituciones son las que nos llevan a la guerra? ¿No se puede evitar esto? Bueno, acá nos dice que Rawls se dedicó a leer sobre la Primera Guerra Mundial en la biblioteca de la universidad. Aunque nadie deseaba la guerra, todos los que estaban alrededor de Rawls, tanto en casa como en Princeton, coincidían en que los Estados Unidos debían defender a Gran Bretaña. Había oposición separatista
American First en algunos círculos, pero no entre la familia, los amigos y los conocidos de Rawls. En su primer año en Princeton, Rawls intentó emular el brillante ejemplo atlético de su hermano Bill, que había formado parte del equipo de Princeton en 3 deportes, fútbol, lucha y tenis, y había sido capitán del equipo de tenis. Rawls fue de hecho aceptado en el equipo de fútbol de los estudiantes de primer año, pero la lucha libre resultó ser un desafío muy difícil. Rawls no era lo bastante bueno como para conseguir un lugar seguro en la categoría de las 165 libras, por lo que intentó competir en la siguiente categoría inferior, 155 libras. Eso significaba, sin embargo, que debía perder una buena cantidad de peso antes de cada competencia, lo que lo debilitaba para la misma. Dado que no era particularmente exitoso y estaba cada vez más en contra de las competencias individuales, Rawls se retiró del equipo incluso antes del final de la temporada. También abandonó el fútbol después del primer año, pero continuó disfrutando de la práctica del béisbol, aunque no como miembro de algún equipo oficial. Las fraternidades estaban prohibidas en Princeton y la vida social giraba en torno a los clubes gastronómicos, bueno, y también a la actividad deportiva, ¿no? Para los clubes gastronómicos a los que pertenecían alumnos de los 2 últimos años. Los estudiantes podían solicitar su admisión al final del segundo año de estudio mediante un proceso llamado reñir, Vicker, y si eran admitidos podían tomar todas sus comidas en el club y también pasar las tardes allí hablando o jugando pool. Los clubes también organizaban fiestas, especialmente en casa, los fines de semana festivos, atendidas simultáneamente por todos los clubes gastronómicos y atraían jovencitas de todas partes. Sin embargo, el decoro se hacía cumplir estrictamente, no se permitía que las mujeres pasaran la noche en un club gastronómico y las visitas a los dormitorios se tenían que interrumpir a las 7 de la noche. Todo contacto sexual estaba terminantemente prohibido y los estudiantes hallados culpables de tales, incluso si se descubría que eran casados, eran expulsados sin contemplaciones de la universidad. Una vez más, tras los pasos de su hermano, Rawls fue admitido en el prestigioso Ivy Club, que favorecía tradicionalmente a los estudiantes de Baltimore. Al principio, Rawls no estaba seguro acerca de qué carrera seguir. Probó con química, matemática, música. Por 2 años fue crítico musical para The Daily Princetonian, que cubría los eventos musicales locales y aquellos presentados en la ciudad de Nueva York. No se olviden que Rawls tocaba la trompeta, ¿no? E incluso historia del arte. Encontrándose a sí mismo suficientemente interesado y talentoso en esos temas, terminó finalmente en filosofía. En esta elección no siguió a su hermano Bill, quien fue a la Escuela de Derecho de Harvard y llegó a ser más tarde abogado en Filadelfia. Los primeros profesores de filosofía de Rawls fueron Walter T. Stace, David Bowers y Norman Malcolm. Cuando fue estudiante de segundo año, Rawls tomó un curso de filosofía moral con el utilitarista Stace y con el cual discutieron la groundwork de Kant, el utilitarismo de John Stuart Mill y la propia obra de Stace. The Concept of Morals, que venía a ser la propia obra de Stace. Ahora, acá viene algo muy curioso, ¿no? Discuten a Kant, discuten a John Stuart Mill, y bueno, ven el tema más utilitarista de este autor Stace, ¿no? Stuart Mill es uno de los padres del utilitarismo, ¿no? Y bueno, y Kant es en sí un filósofo que ha fundado gran parte de la reflexión deontológica. Son básicamente 2 autores muy importantes e influyentes en la teoría de la justicia de Rawls. Vuelvo a la lectura. Bowers, quien murió trágicamente durante la guerra al intentar saltar a un tren que partía, enseñaba a Kant. Sin embargo, la influencia más importante la ejercía Malcolm, que era solamente unos 10 años mayor que Rawls. Después de un periodo de estudio en Cambridge, Inglaterra, donde trabajó con Wittgenstein, quien trabajó con Wittgenstein fue Malcolm, es este profesor que es 10 años mayor de Rawls. Malcolm había vuelto a Harvard para terminar su tesis doctoral bajo la dirección de C. Lewis. Con base en una buena recomendación de Lewis, le había ofrecido un cargo en Princeton. Sin embargo, Lewis llegó a lamentar esta recomendación. La razón tenía que ver con la actitud de Malcolm hacia el fenomenalismo que, defendido por Lewis, era entonces dominante en la epistemología norteamericana. Bajo la influencia de Wittgenstein, Malcolm había venido dejando este enfoque, hecho que se hizo penosamente obvio durante la defensa pública de su tesis. Furioso después de la disertación, Lewis envió una retractación de su recomendación, pero el Departamento de Filosofía de Princeton se sintió comprometido con Malcolm y mantuvo su oferta. Malcolm enseñó en Princeton hasta abril de 1942, cuando se alistó en la Marina de Guerra estadounidense. El primer encuentro entre Rawls y Malcolm fue desagradable, por lo menos para Rawls. En el otoño de 1941, Rawls le entregó a Malcolm un ensayo filosófico que él consideraba bastante bueno. Malcolm, sin embargo, sometió el ensayo a una crítica muy severa y le pidió a Rawls retirarlo, diciéndole: piense sobre lo que está haciendo.
Aunque temporalmente descorazonadora, esta dura crítica contribuyó a profundizar gradualmente el interés de Rawls en la filosofía. Posteriormente reconoció que el ejemplo personal de Malcolm ejerció una gran influencia en el desarrollo de su propia manera de hacer filosofía. Durante el periodo académico de primavera de 1942, Rawls tomó otro curso con Malcolm sobre el tema, como decía Rawls, cuasi religioso del mal humano, con lecturas de Platón, San Agustín, el arzobispo Butler, Reinhold Niebuhr y Philipp León. Este tema no se encontraba dentro de las preocupaciones filosóficas normales de Malcolm, pero su interés pudo haber sido inspirado por la guerra. Cuando Rawls le mencionó el curso tiempo después, durante el periodo de Malcolm como presidente de la APA, no pudo recordar en absoluto haberlo dictado. Esta falta de memoria pudo haberse debido al hecho de que Malcolm se unió a la Marina en la mitad del curso, por lo que no pudo concluirlo. Por el contrario, Rawls había quedado profundamente impresionado por este curso. Reencendió en él un latente interés por la religión, conduciéndolo a escribir su tesis senior en esta área y a considerar seriamente ir al Seminario Teológico de Virginia a estudiar para el sacerdocio. Entonces, lo que les decía, ¿no? Gran parte de sus textos y de las tesis pequeñas que él realiza para graduarse giran en torno a la religión, ¿no? Bueno, incluso con la mayor parte de sus compañeros de clase yendo a la guerra, Rawls decidió en cambio quedarse para acelerar sus estudios. Se graduó en Princeton un semestre más rápido del usual, y se enlistó en el ejército. Rawls recibió su grado en Filosofía y Letras, Bachelor of Arts, BA, en enero de 1943, después de haber completado un periodo especial de verano en 1942, que había sido añadido por motivo de la guerra. Se graduó summa cum laude en filosofía, logro que atribuyó de modo característico en él a su buena memoria y a su hábito de tomar apuntes precisos y detallados. Ahora, acá viene un elemento, bueno, que no sé si lo van a mencionar más adelante, creo que ya no, Pogue. Rawls le costaba mucho, pero muchísimo leer a estos autores. Varias veces se quejó de que leerlos y volverlos a leer para tomar apuntes era algo muy complicado, lo cual hace que Rawls en el fondo sea un autor que se autoexigía mucho para lograr esto, ¿no? Entonces, su buena memoria era algo que lo trabajaba constantemente, es decir, era algo que lo lograba a partir de mucho estudio, no es algo así tan sencillo como simple y llanamente buena memoria, ¿no? Bueno, en febrero, Rawls se enlistó en el ejército y tras el entrenamiento básico de infantería, completó un curso en el Cuerpo de Señales, fue enviado al escenario del Pacífico por 2 años y sirvió en Nueva Guinea, en las Filipinas, finalmente 4 meses entre las tropas que ocuparon el Japón, tiempo en el que pasaron a través de la recientemente devastada ciudad de Hiroshima. Ahora, este es un punto muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque Rawls caminó por las ruinas de lo que fue Hiroshima. Es decir, caminó por las ruinas de lo que fue esta ciudad bombardeada. No solamente, creo yo, que llama la atención que pase por un lugar con una contaminación radioactiva tan fuerte, sino que pudo ver el lado más real de la guerra, ¿no? Bueno, esto, cuando yo utilizo el término real, lo hago en un sentido lacaniano. Lo real para Lacan es algo que no puedes representarlo, no puedes sino solo vivirlo. Lo real es lo más terrible que te pueda pasar, ¿no? Es tan terrible que no puedes ni imaginarlo ni representarlo, porque cuando tú imaginas y representas algo, lo contienes, tu cerebro tiende a contenerlo. En cambio, lo real te desborda, te desespera, te descoloca de la subjetivación que tienes, ¿no? O sea, lo real puede volver a una persona loca, eso es a lo que se refiere Lacan cuando habla de lo real. Yo creo que sí fue un evento en el grado de lo real, de lo que te puede llegar a trastornar, en la medida en la cual el tema de Hiroshima es reiterado por Rawls en muchas de sus intervenciones, sobre todo en conferencias, ¿no? El tema de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, volviendo a la idea, entonces, él llega a pasar a través de la reciente devastada ciudad de Hiroshima. Bueno, durante su tiempo en ultramar, Rawls perteneció al regimiento 128 de la división 32 de infantería, sirvió tanto en los cuarteles generales del regimiento como en una unidad de inteligencia y reconocimiento, la que en escuadrones de 7 u 8 hombres iba reconociendo posiciones enemigas. Dijo no haber visto muchos combates, pero a su división le tocó responder a una intensa balacera en la isla Leyte.
Hacia el final de la guerra le concedieron la estrella de bronce por su trabajo en la radio tras las líneas enemigas a lo largo del sendero traicionero de Villaverde sobre Luzón. La única herida que recibió fue cuando se quitó el casco para beber agua de un riachuelo y le rozó la bala de un francotirador. Raúl se había abierto camino gradualmente hasta llegar al grado de sargento durante su estancia en el Pacífico, pero fue degradado a soldado raso en Japón por rehusarse a castigar un soldado como le ordenó el primer teniente a quien el soldado había insultado. Habiendo declinado la oportunidad de convertirse en oficial al final de la guerra porque no quería permanecer más tiempo del necesario en la que consideraba una institución deprimente, Raúl dejó el ejército en enero de 1946. Seguía siendo un hombre enrolado y otra vez soldado raso, como escribió en un breve esbozo biográfico redactado con ocasión de una reunión del Colegio Kent en el aniversario 50 de su graduación. Consideró su carrera en el ejército como excepcionalmente carente de distinciones. Y muy bien podía parecerle así en comparación con la de su hermano Bill, voluntario para la Fuerza Aérea aún antes de Pearl Harbor y piloto de bombarderos del bombarderos Libertador de 4 motores en muchas misiones desde Italia al sur de Alemania, Austria y Polonia. Como se observó previamente, antes de ingresar al ejército en 1943, Raus había contemplado la posibilidad de estudiar para el sacerdocio. Sin embargo, ya en junio de 1945, sus experiencias en la Guerra del Pacífico habían acabado con su creencia en la cristiandad ortodoxa, haciendo que rechazara por equivocada la idea de la supremacía de la voluntad divina. Había acabado también cualquier deseo de convertirse en sacerdote. En un breve ensayo redactado durante los años 90, titulado On My Religion, sobre mi religión, Rawls describió este cambio con las siguientes palabras. Me he preguntado con frecuencia por qué cambiaron mis creencias religiosas, especialmente durante la guerra. Comencé como creyente cristiano episcopal ortodoxo y abandoné esto por completo hacia junio de 1945. No pretendo entender en absoluto por qué cambiaron mis creencias, ni creo que sea posible comprender totalmente tales cambios. Podemos dejar constancia de lo sucedido, contar historias y hacer suposiciones, pero se deben tomar como lo que son. Puede haber algo sustancial en ellas, pero no es probable. Se destacan en mi memoria 3 incidentes: el de Kiley Ridge, la muerte de Deacon y lo que oía y pensaba sobre el Holocausto. El primero ocurrió a mediados de diciembre de 1944, había terminado la batalla de la Compañía F del 128 Regimiento de Infantería de la 32ª División para tomar la sierra que mira sobre la población de Limón en Leyte, y la compañía simplemente mantenía el terreno ganado. Un día vino un pastor luterano y durante la misa pronunció un breve sermón en el que dijo que Dios apuntaba nuestras balas hacia los japoneses a la vez que nos protegía de las suyas. No sé por qué esto me hizo enojar tanto, pero ciertamente así fue. Reproché al pastor, quien era teniente primero, por haber dicho lo que yo suponía que él, siendo luterano, sabía perfectamente bien que era sencillamente falsedades sobre la divina providencia. ¿Qué razón distinta a la de tratar de reconfortar a las tropas posiblemente pudo haber tenido? La doctrina cristiana no debía usarse para eso, aunque supe perfectamente que lo fue. El segundo incidente, la muerte de Deacon, ocurrió en mayo de 1945 a la altura del sendero de Villaverde en Luzón. Deacon era un hombre espléndido, nos volvimos amigos y compartimos una tienda de campaña del regimiento. Un día el sargento primero vino donde nosotros en busca de 2 voluntarios, uno para que fuera con el coronel y donde pudiera observar las posiciones japonesas, y otro para que le donara sangre a un soldado herido, la cual se necesitaba urgentemente en el pequeño hospital de campo en las cercanías. Ambos accedimos y el resultado de cada tarea dependería de quién tuviera el tipo de sangre que requería. Como yo lo tenía y Deacon no, él fue con el coronel. Debieron haber sido identificados por los japoneses porque pronto 150 proyectiles de mortero cayeron en el lugar donde estaban. Saltaron una trinchera para protegerse, pero murieron de forma inmediata cuando un proyectil de mortero también aterrizó allí. Estuve inconsolable y no podía apartar de mi mente tal incidente. No sé por qué este incidente me impresionó de tal manera, a no ser por mi aprecio por Deacon, ya que la muerte era un acontecimiento común, pero creo que produjo un efecto en mí de una manera a la que me referiré en un momento, ¿no? Entonces, esta idea de cómo él se salva, ¿no? De morir por una cuestión tan azarosa como el tipo de sangre, ¿no? Para esta donación. El tercero es realmente más que un incidente singular, pues duró un largo periodo de tiempo ese error. Según recuerdo, comenzó en abril
en Asingan, donde el regimiento estaba tomando un descanso del servicio de combate y consiguiendo reemplazos. Íbamos a las películas del ejército que se exhibían por la tarde y también observábamos los reportes de noticias del Servicio de Información del Ejército. Creo que fue allí donde escuché por primera vez sobre el Holocausto, cuando se dieron a conocer los primeros reportes de las tropas estadounidenses que venían de los campos de concentración. Por supuesto que mucho se había sabido con anterioridad a ese momento, pero no había sido información accesible a los soldados en el campo de batalla. Estos incidentes, y especialmente el tercero, es decir, saber sobre el Holocausto, tal como se llegó a conocer ampliamente, me afectaron de manera semejante. Eso tomó la forma de la pregunta por si la oración era posible. ¿Cómo puedo orar y pedirle a Dios que me ayude, que ayude a mi familia o a mi país, a cualquier otra cosa querida que me importe, si Dios no había salvado de Hitler a millones de judíos? Al Lincoln interpretar la guerra civil como el castigo de Dios por el pecado de la esclavitud, merecido igualmente por el norte y por el sur, se ve a Dios como si actuara justamente. Pero el Holocausto no se puede interpretar de esa manera y todos los intentos de hacerlo, sobre los cuales he leído, son horribles y perversos. Para interpretar la historia como la expresión de la voluntad de Dios tiene que concordar con las ideas más básicas de la justicia tal como las conocemos. Pues, ¿qué más puede ser la justicia más básica? Así pronto comencé a rechazar también la idea de la supremacía de la voluntad divina como de igual forma horrible y perversa. Los meses y años siguientes me llevaron a un rechazo creciente de muchas de las principales doctrinas de la cristiandad y esta se volvió algo cada vez más y más ajeno a mí. Bueno, después del Holocausto, simplemente como dato, hay dos posturas clásicas en el judaísmo. Una es esta, que generó al hecho de que para los judíos hay tiempos en los cuales, lo que yo sé de los judíos en todo caso, lo que yo leí de los judíos y sé de los judíos, y puede ser puedo equivocarme, pero es la referencia que tengo a partir de algunas lecturas, justamente de este periodo de la Segunda Guerra Mundial, porque tiene que ver mucho también con la Escuela de Frankfurt. Hay dos posturas. Una postura es la que sostiene de que Dios está presente y Dios se aleja cada determinado tiempo. Se hace presente y cuando se hace presente castiga y busca reencaminar al pueblo judío. Y otras que se ausenta y en consecuencia al ausentarse deja el libre albedrío a las personas para después volverse a acercar y volver a castigar por las decisiones hechas. Para algunos judíos este fue un momento de ausencia de Dios, de alejamiento de Dios. Es decir, Dios es tan grande como el vacío que ha dejado, es lo que dice una línea del judaísmo. Y otra línea del judaísmo sostiene de que tras el Holocausto, si uno deja de creer en Dios o que Dios ha abandonado a los judíos, Hitler gana, que será el deseo de Hitler y del demonio, podríamos decir, y que en consecuencia esta es una prueba para acrecentar cada vez más la creencia en lo divino, ¿no? En consecuencia, son estas dos corrientes. Acá podríamos decir que Rawls está más frente a la primera, ¿no? O sea, ¿cómo puedo orar y pedirle a Dios que me ayude a mi familia o a mi país o a cualquier otra cosa querida que me importe si Dios no había salvado a Hitler, no había salvado de Hitler a millones de judíos? Esta aseveración coincidiría con esta idea de que Dios existe, pero Dios no salvó a Hitler. En consecuencia, Dios, podríamos decir, en el fondo abandonó, no estuvo presente en este periodo o en esta instancia temporal, según parte del pensamiento judío. Vuelvo a la lectura. Dice, al haber declinado así la idea de realizar estudios teológicos, Rawls comenzó sus estudios de posgrado en filosofía en Princeton a comienzos de 1946 gracias a la ley GI. Luego de tres semestres pasó el año 1946 y 1947 con una beca en la Universidad de Cornell, donde Malcolm y Max Black estaban trabajando sobre Wittgenstein. Al año siguiente estaba de vuelta en Princeton escribiendo su tesis doctoral bajo la supervisión de Walter Stace. Después de haber completado su educación filosófica en Dublín, Stace fue alcalde de Colombo, capital de Ceilán, hoy Sri Lanka, y a pesar de sus deberes oficiales continuó sus estudios filosóficos, especialmente de Berkeley y Hegel, e incluso escribió un libro, The Theory of Knowledge and Existence. Las tesis de Rawls enfocadas en valoraciones del carácter y desarrolladas en un procedimiento antifundacionista, en cierto modo semejante a su idea posterior de equilibrio reflexivo, para corregir los propios juicios morales ponderados.
Considered Moral Judgments, iniciales sobre casos particulares, tratando de explicarlos sobre todo mediante un conjunto de principios morales. Su primera publicación, Outline of a Decision Procedure of Ethics, resume partes de esta obra. Mientras estaba terminando su tesis a finales de 1948, Rawls conoció a quien se convertiría en su esposa, Margaret Mardy Warfield Fox, nacida en 1927, quien era entonces estudiante de último año universitario en el Pembroke College de la Universidad de Brown. Se casaron en junio de 1949 y pasaron el verano en Princeton elaborando el índice del libro de Walter Arnold Kaufman, Nietzsche, Philosopher, Psychologist and Antichrist, a cambio de la exigua suma de $500. Inclinada principalmente hacia el arte y la historia, campos en los que Rawls también tuvo interés toda su vida, Mardy desempeñó igualmente un papel cada vez más activo en la obra de su esposo, ayudándole con la corrección de pruebas, haciendo sugerencias de estilo y editando sus libros y ensayos. También le hizo notar la importancia de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Cuando se casaron, después de tratarse durante solo 6 meses, le contó que sus padres optaron solamente por financiar la educación superior de sus 2 hermanos, no la suya ni la de su hermana menor, pues consideraban que la educación de los muchachos era más importante. Mardy, en consecuencia, tuvo que aplicar una beca académica completa en la Universidad de Brown, que obtuvo exitosamente, y se las arregló para pagar sus propios estudios universitarios, su Bachelor of Arts, con ingresos adicionales provenientes de varios trabajos. La joven pareja decidió que darían las mismas oportunidades a sus hijas e hijos, y así lo hicieron, pues los 4 hijos estudiaron con su apoyo, 2 en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, y los otros 2 en el Red College y en la Universidad de Boston. Rawls había ganado una beca para el año académico 1949-1950, por lo que le convenía pasar otro año en Princeton como estudiante, aunque su tesis estaba terminada en lo esencial. Durante ese año trabajó principalmente fuera del Departamento de Filosofía. En el periodo académico de otoño participó en un seminario de economía con Jacob Wiener y en la primavera tomó un seminario con Alpheus T. Mason sobre la historia del pensamiento político y el derecho constitucional norteamericano, en el cual el texto principal era una antología editada por Mason, Free Government in Making Readings in American Political Thought, ¿no? Gobierno libre para hacer lecturas sobre el pensamiento político americano. En este seminario, Rawls estudió las concepciones más importantes sobre la justicia política que se habían articulado a lo largo de la historia de los Estados Unidos y desarrolló cada una de ellas hacia una concepción sistemática de la justicia. Carrera académica. Rawls enseñó los 2 años siguientes, 1950-1952, en calidad de instructor en el Departamento de Filosofía de Princeton. Eran los tiempos de las acusaciones y las audiencias del senador McCarthy, de las que, no obstante, Princeton estuvo bastante aislada. A pesar de sus obligaciones de enseñanza, Rawls continuó sus estudios fuera de la filosofía. En el otoño de 1950 asistió a un seminario orientado por el economista William Baumol, que se centraba principalmente en Value and Capital de J.R. Hitch y en Foundation of Economic Analysis de Paul Samuelson. Estas discusiones continuaron durante la primavera siguiente en un grupo de estudio informal. Rawls también estudió Elements of Pure Economics de Leon Walras y Theory of Games and Economic Behavior de John von Neumann y Oscar Morgenstern. Al mismo tiempo entabló amistad con J.O. Urson, un filósofo de Oxford que se encontraba en Princeton como profesor visitante en 1950-1951. Gracias a Urson, Rawls supo acerca de todos los interesantes desarrollos de la filosofía británica, particularmente en la de Oxford, la que pasaba entonces por una fase especialmente creativa gracias a John Austin, Gilbert Ryle, Herbert H. Eliot Hart, Isaiah Berlin, Stuart Hampshire, Peter Strawson, Paul Rice y R.M. Hart. Siguiendo el consejo de Hurson, Rawls aplicó una beca Fulbright que efectivamente obtuvo, por lo cual pasó el año 1952-1953 en Oxford en calidad de miembro de la mesa directiva del Christ Church College de Urmson. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es allí donde se va a relacionar sobre todo con Herbert Hart, ¿no? El año en Oxford fue el más importante filosóficamente para Rawls, desde su primer año como estudiante de filosofía bajo la influencia de Malcolm, este profesor que está influenciado por Wittgenstein. Por intermedio de Urmson llegó a conocer a los filósofos más importantes de Oxford. Asistió a un curso magistral orientado por Herbert Eliot Hart, el gran autor del concepto
el concepto de derecho, quien había sido recién promovido al profesorado y estaba exponiendo algunas de las ideas que más tarde publicaría en The Concept of Law. Le impresionó especialmente un seminario dictado en el invierno de 1953 por Berlin y Hampshire, con la participación activa de Hart, que comprendía Condorcet, el contrato social de Rousseau, sobre la libertad de John Stuart Mill, Alexander Herzen, George Moore y 2 ensayos de John Keynes. Rawls siempre consideró este seminario como un modelo de excelencia en la enseñanza que él debería tratar de emular. Durante este periodo comenzó a desarrollar la idea de justificar los principios morales sustantivos mediante la referencia a un procedimiento deliberativo construido apropiadamente. Rawls dijo que la inspiración para esta idea pudo haber venido de un ensayo de Frank Knight, que menciona la organización de una situación comunicativa razonable. La idea inicial de Rawls era que los participantes deberían deliberar independientemente unos de otros y remitir sus propuestas de principios morales a un árbitro. Este proceso debería continuar hasta que se llegara a un acuerdo, como con las versiones posteriores de la posición original. Rawls esperaba que se pudieran derivar resultados sustantivos a partir de una especificación exacta y justificada detalladamente de una situación hipotética, es decir, sin tener que implementar un procedimiento con participantes reales. En este punto, su enfoque ha sido siempre diferente del enfoque de Jürgen Habermas de una situación ideal de habla. Tras su regreso de Oxford, en 1953, Rawls aceptó el cargo de profesor asistente de la Universidad de Cornell, donde fue promovido a profesor asociado con tenure en 1956. En los años 50, Cornell tenía un departamento de filosofía bastante interesante, cuyo perfil fue moldeado por Malcolm y Black. Entre sus otros colegas estaban Rogers Albitron y David Sachs, quienes habían sido compañeros de estudio de Rawls en Princeton. El departamento publicaba, como lo sigue haciendo todavía, un periódico muy elogiado, The Philosophical Review, y Rawls se convirtió en uno de sus editores. Aunque profesionalmente estaba muy satisfecho con su trabajo en Cornell, Rawls consideraba que la ubicación de la universidad era una desventaja importante. Ithaca es una pequeña municipalidad en el estado de Nueva York, alejada cientos de millas de los centros culturales más cercanos de la ciudad de Nueva York, Princeton, Filadelfia, Baltimore y Boston. Aunque la región es muy hermosa, sus severos inviernos tienden a intensificar la sensación de aislamiento. Esta desventaja se acrecentó más en cuanto la familia Rawls tuvo rápidamente 4 nuevos miembros. Anne Warfield, nacida en noviembre de 1950, hoy profesora de sociología en el Bentley College de Waltham, con 2 hijos. Robert Lee, nacido en marzo de 1954, ahora diseñador de productos e ingeniero mecánico independiente cerca a Seattle, con un hijo y una hija. Alexander Alec Emory, nacido en diciembre de 1955, carpintero, capataz en la construcción de edificios, escritor en Palo Alto. Y Elizabeth Liz Fox, nacida en junio de 1957, una directora financiera, escritora eventual, diseñadora de modas y competitiva bailarina de salón en Cambridge, Massachusetts. La oportunidad de dejar Ithaca, al menos temporalmente, surgió en 1959, cuando Rawls, que había publicado durante ese tiempo varios ensayos importantes, entre ellos, por si acaso, se encuentra uno que se llama Justicia como Equidad, Justice as a Fairness, de 1957, que es el texto que me gustaría que leamos la próxima clase. Bueno, fue invitado como profesor visitante durante un año a Harvard, donde su antiguo colega Albitron había asumido un cargo permanente. Rawls impresionó a muchos filósofos locales durante ese año, 1950-1960, y el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, le ofreció un cargo de profesor con tenure. El MIT estaba entonces fuertemente concentrado en las ciencias y en la economía, pero también estaba empezando a construir una presencia importante en la filosofía, con un profesor asociado, Irving Singer, y 2 profesores asistentes, Hooper Dreyfus y Samuel Todes. Sin embargo, no había un departamento independiente y los filósofos eran parte de la Facultad de Humanidades, mucho más grande. Rawls aceptó la oferta y vino a ser el único profesor con tenure en el MIT. Esto le permitió fortalecer sus amistades en Harvard, especialmente con Burton Dreven, y continuar su vieja amistad con Albitron y con Sachs. Resulta comprensible que la administración del MIT quisiera concentrar su presencia filosófica en la historia y la filosofía de la ciencia. Con la ayuda de Noam Chomsky y otros, Rawls debió construir una subdivisión de las humanidades en ese campo y por ello contrató a James Thomson y luego a Hilary Putnam, habiéndole dedicado considerable tiempo y energía
a un campo en el que personalmente tenía poco interés, fundamentalmente en el servicio administrativo. Rawls recibió complacido una oferta de Harvard en la primavera de 1961, no obstante decidió posponer un año el traslado a fin de concluir exitosamente los cambios en el MIT. Rawls enseñó en el Departamento de Filosofía de Harvard desde 1962 hasta su retiro obligatorio en 1991. Con un permiso especial del rector de Harvard, continuó enseñando con un pago nominal hasta que la primera de una serie de embolias cerebrales en 1995 le hizo imposible la enseñanza. La década turbulenta, 1962-1971, donde los años siguientes se dedicaron principalmente a la terminación de una teoría de la justicia, ¿no? A Theory of Justice. En la medida de lo posible, Rawls procuró combinar el trabajo en su libro con sus deberes docentes. Algunos de sus cursos estaban basados en parte en borradores del libro que en ocasiones se distribuían entre los estudiantes. Rawls también utilizó sus cursos para el estudio de las grandes figuras históricas de la filosofía política, comenzando en su primer año en Harvard con un curso sobre Kant y Hegel, para el que preparó un extenso ensayo sobre la filosofía de Hegel. Políticamente, el final de los años 60 estuvo dominado por la guerra de Vietnam. Desde su comienzo, Rawls consideró que esta guerra era injusta y reiteradamente defendió en público su opinión. Junto a su colega Roderick Firth, tomó parte en una conferencia antiguerra en Washington en mayo de 1967. En el periodo académico de la primavera de 1969 dictó el curso Los problemas de la guerra, en el cual discutía varias perspectivas acerca de si Estados Unidos estaba justificado para ir a la guerra en Vietnam, jus ad velum, y en conducir tal guerra en la manera en la que la hizo, jus in velo. El último trimestre de este curso se canceló debido a una huelga general del cuerpo estudiantil de Harvard. Rawls estaba profundamente preocupado por entender qué fallas en su sociedad podrían explicar la continuación tan feroz de una guerra tan claramente injusta, y qué podrían hacer los ciudadanos para oponerse a esta guerra. Con respecto a la primera pregunta, ve el problema principal en el hecho de que la riqueza está distribuida de manera muy desigual y se convierte fácilmente en influencia política. El proceso político de los Estados Unidos está estructurado de manera que permite a las personas ricas y a las empresas poderosas, entre las que se encuentran notablemente aquellas pertenecientes a la industria de la defensa, que predominen en la competencia política a través de sus contribuciones a los partidos y a las organizaciones políticas. Escrita durante esa época, A Theory of Justice, una teoría de la justicia, muestra rastros de esos pensamientos. Aquellos dotados y motivados de manera similar deberían tener básicamente la misma oportunidad de alcanzar las posiciones de autoridad política sin tener en cuenta su clase económica y social. Históricamente, uno de los principales defectos del gobierno constitucional ha sido el fracaso en asegurar el justo valor de las libertades políticas. Las diferencias en la propiedad y en la riqueza, que exceden con creces lo que es compatible con la igualdad política, han sido generalmente toleradas por el sistema jurídico. Esta crítica se amplía bastante en un ensayo posterior, The Basic Liberties and Their Priority, donde también reprocha severamente a la Suprema Corte por bloquear, en el caso Buckley versus Valeo, la legislación sobre la reforma de las campañas electorales. Con respecto a la segunda pregunta, Rawls estima importante fomentar una cultura pública donde la desobediencia civil y la objeción de conciencia se entiendan y se respeten como apelaciones de la minoría a la conciencia de la mayoría. En el contexto de esta discusión, Rawls ofrece una explicación muy breve de la ética internacional que se elabora bastante y en cierto modo se corrige en su libro posterior, The Law of People, ¿no? El derecho de gentes. Fue esta segunda pregunta la que confrontó Rawls de manera más inmediata. Muchos jóvenes no estaban dispuestos a prestar el servicio militar, que era obligatorio para los hombres hasta los 26 años de edad. El Departamento de Defensa había decidido no reclutar estudiantes con un buen promedio académico, dando con ello a los profesores un poder y una responsabilidad inusuales. Una calificación reprobatoria podía causar que un estudiante fuera llamado a enlistarse en el servicio militar. Rawls pensaba que esos aplazamientos, 2S, para los estudiantes eran injustos, cuestión aparte de la injusticia misma de la guerra. ¿Por qué los estudiantes deberían ser tratados mejor que los otros, especialmente cuando los padres ricos tienen una ventaja significativa para asegurar una plaza para sus hijos en una u otra institución educativa? Si de alguna manera se debe forzar a los hombres jóvenes a que participen en la guerra, entonces por lo menos los hijos de los ricos y de los bien relacionados deberían compartir ese destino de manera igual al resto. Si no son necesarios todos los jóvenes aptos, entonces el número requerido debe ser seleccionado por suerte, es decir, por azar, ¿no? Junto con 7 colegas del Departamento de Filosofía,
Albritton, Dreven, Firth, Putnam, quien se había vinculado a Harvard después de Rawls, Stanley Cavell, G.L. Owen y Morton White, no Willard B. Quinn ni Nelson Goodman, y otros 8 de ciencia política, entre los que se encontraba Judith Shklar, Michael Balzer, Stanley Hoffman, Harvey Mansfield y Edward Banfield. Rawls defendió esta posición y propuso su adopción en 2 reuniones de la facultad a finales de 1966 y principios de 1967. Hubo oposición a la propuesta por parte de algunos de sus colegas y también por parte de la administración de la universidad, encabezada por el conservador rector Nathan Pusey, por considerarla una interferencia inapropiada en asuntos externos de la universidad. En respuesta a esta acusación, los proponentes pudieron señalar que el mismo procurador general, Burke Marshall, había pedido a las universidades sus puntos de vista sobre la materia. Finalmente, la propuesta se sometió a votación y fue derrotada, pero el intenso desacuerdo en relación con la guerra de Vietnam continuó en Harvard por muchos años. Rawls pasó el año académico 1969-1970 en el Centro para Estudios Avanzados de la Universidad de Stanford, donde terminó finalmente a Theory of Justice, ¿no? No se olviden que la Teoría de la Justicia fue publicada en 1971, pero obviamente su redacción es muy, podríamos decir, muy anterior, ¿no? Llegó allí con un escrito a máquina de aproximadamente 200 páginas, espacio sencillo, que estaba corrigiendo continuamente mediante ediciones y sustituciones. Las partes corregidas eran escritas de nuevo por una secretaria, Ann Tower, y así el escrito a máquina crecía y proliferaba con páginas insertas, numeradas alfabéticamente, de manera tal que eventualmente se hacía difícil de revisar. Podemos imaginar todavía, solo 35 años atrás, cómo la gente escribía libros sin las computadoras. Es más fácil para nosotros, gente del área electrónica, imaginar la pérdida súbita de un libro en progreso. Esto es lo que casi les sucede a Rawls a fines de su año en Stanford. A comienzos de abril, el director del centro lo llamó alrededor de las 6 de la mañana con la terrible noticia de que algunas bombas incendiarias habían explotado en el centro durante la noche y concluyó diciendo: a usted lo borraron. You have been wiped out. Rawls había dejado la última versión del escrito a máquina en el escritorio de su oficina y la única versión que quedaba era la inicial del verano de 1969. 8 meses de intensa labor parecían irrecuperablemente perdidos, pero una vez más Rawls tuvo suerte. Su oficina había sido respetada en gran parte por las llamas y manuscrito simplemente había sufrido daño debido al agua. Aunque el precioso escrito a máquina estaba totalmente empapado, era todavía bastante legible. Rawls lo puso a secar y entonces lo usó como base para modificaciones posteriores. En septiembre de 1970, Rawls regresó a Harvard y se convirtió en jefe del Departamento de Filosofía. Este exigente trabajo, que requirió mucho tiempo, se hizo más difícil todavía debido a las circunstancias políticas. Los miembros del departamento tenían puntos de vista muy variados sobre la guerra y sobre los temas que ésta hacía surgir dentro de la universidad. Putnam, por ejemplo, era miembro del Partido Laboralista Progresivo Maoísta, mientras que King y Gottman sostenían puntos de vista conservadores. Estas diferencias intradepartamentales, aunque tratadas de manera cortés y civilizada, requerían de Rawls tiempo y energía extra. Como también debía encargarse de sus cursos, tenían que usar las tardes y las noches para el pulido final del escrito a máquina. Rawls recuerda este año académico como el más duro de su carrera, pero a finales del mismo tenía un texto con el que estaba satisfecho. Como el escrito a máquina estaba lleno de insertos, no tenía idea de su verdadera extensión y se quedó pasmado cuando la editorial de la Universidad de Harvard le mandó las 587 páginas de prueba para las correcciones y el índice, el cual Rawls mismo preparó. El libro, larga y ampliamente anticipado, apareció en los Estados Unidos a finales de 1971. Bueno, Rawls siempre se quejó de que él no pensó escribir un texto tan extenso. Es más, él consideraba de que mientras más acotado y resumido sea, iba a tener una mejor recepción. Bueno, ya estamos culminando. 5. Después de A Theory of Justice. Las décadas siguientes transcurrieron con mayor tranquilidad. Desde 1960, la familia Rawls ha vivido en Lexington, a unas 8 millas de Cambridge. Esta población está gobernada por 5 personas selectas que son elegidas popularmente, que trabajan sin remuneración y que integran la junta que diseña las políticas, y por una asamblea representativa del pueblo conformada por 189 delegados electos que operan como legislatura local. Marty Rawls ha sido miembro de la Asamblea del Pueblo por cerca de 30 años. En su calidad de tal,
ha centrado sus esfuerzos en los asuntos de la planeación, del uso de tierras y la protección ambiental, y ocasionalmente se ha comprometido profesionalmente en el trabajo de protección ambiental por el estado de Massachusetts. Recientemente ha continuado su carrera artística, comenzada originalmente en la Universidad de Brown. Sus acuarelas se han exhibido en varios sitios, incluida la Universidad de Harvard, y uno de ellos, un retrato de Lincoln, adornó la oficina de Rawls en Harvard. Uno de los retratos de su esposo aparece en la portada de The Cambridge Companion to Rawls, editado por Samuel Freeman, ¿no? Que es su alumno estrella, podríamos decir. Rawls mismo continuó dedicando la mayor parte del tiempo a su trabajo intelectual, que llevó a cabo principalmente en su casa. También continuó interesado en el trabajo artístico de su esposa. Disfrutó varios viajes en velero a lo largo de la costa de Maine. Trató de conservarse en buena salud manteniendo un estricto régimen de dieta y ejercicio regular. Sin embargo, en 1983 tuvo que interrumpir su ejercicio de 1 hora diaria porque se lesionó un tendón saltando la cuerda. Se cambió al ciclismo, ya que gracias a una bicicleta estática podía practicarlo todo el año. En 1979, Rawls fue promovido al rango académico más alto en Harvard, a saber, a profesor universitario. Los miembros de este exclusivo grupo no solamente reciben un salario especialmente alto, sino también completa libertad con respecto a su enseñanza. Si desean, pueden ofrecer cursos en otros departamentos o omitir la enseñanza en un periodo académico para dedicarlo a la investigación, aunque Rawls no hizo uso de esas prerrogativas. Harvard tenía entonces 8 cátedras universitarias y a Rawls se le asignó la cátedra universitaria James Bryan Conant, llamada así en honor a un antiguo rector de Harvard, en la cual le había precedido Kenneth Arrow, economista laureado con el premio Nobel. Rawls enseñó en Harvard hasta 1995. Sus colegas más cercanos allí fueron Albritton, con quien pronto partió para Los Ángeles, y Dreven, así como Firth, Cabell, Dita Schlark, Charles Friet, y en los años siguientes también los recién llegados Thomas, Tim Scanlon, Amartya Sen y Christine Korsgaard, vinculados no mucho tiempo antes del retiro de Rawls. Solamente salió de Massachusetts por el año de Stanford, un año sabático en la Universidad de Michigan, un periodo académico en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y otro periodo académico en Oxford. En Michigan se hizo amigo de William K. Frankena y Richard B. Brandt. En Oxford se reunió de nuevo con muchos de sus antiguos amigos del año 1952-1953, en particular con Hart, Hampshire y Berlin, así como con Philippa Foot, quien había sido profesora visitante en el MIT a comienzos de los años 60. Como antes, Rawls invirtió mucho esfuerzo en sus cursos, normalmente 3 por año, divididos durante los 2 semestres, que siempre fueron muy concurridos y respetados. Ofreció regularmente 2 cursos históricos, aunque con lecturas algo variables, sobre filosofía moral, Butler, Hume, Kant, Sidgwick, y filosofía política y social, Hobbes, Locke, Rousseau, Mill, Marx, y algunas veces también a Theory of Justice. Estos cursos estaban abiertos a estudiantes de posgrado y a estudiantes avanzados de pregrado y generalmente contaban con una inscripción de 30 a 50 estudiantes. Consistían en 2 excelentes conferencias por semana que con frecuencia Rawls resumía para los estudiantes en una sola hoja escrita a mano, más una sesión de discusión de 1 hora que dirigía Rawls mismo para los estudiantes de posgrado, y para los de pregrado la dirigía un estudiante avanzado de posgrado. Aun si la conferencia había sido dictada muchas veces con anterioridad, la preparaba para cada clase examinando de nuevo los textos primarios y familiarizándose con todas las fuentes secundarias nuevas e importantes. No resulta sorprendente entonces que muchos estudiantes de posgrado hayan asistido al mismo curso año tras año para profundizar sus conocimientos en la materia y para tomar parte en el desarrollo del pensamiento de Rawls. He esbozado la imagen de una persona muy seria, lo cual es esencialmente cierto respecto a Rawls, quien además siempre se sentía incómodo cuando debía dirigirse a grupos muy numerosos de personas, especialmente con extraños y más aún cuando él era el centro de atención, por ejemplo, cuando debía dictar una conferencia pública. En tales ocasiones podía parecer tenso o tímido y algunas veces su tartamudez le molestaba todavía. En el salón de conferencias de Harvard, sin embargo, estos problemas escasamente se notaban, especialmente después de la primera o la segunda semana del periodo académico. Para entonces, la audiencia ya se había hecho familiar y ocasionalmente Rawls incluso decía un chiste, siempre de manera inexpresiva, de modo que los estudiantes tardaban un momento en captar que efectivamente Rawls había dicho un chiste.
En ambientes informales, tales como un almuerzo con una compañía conocida o en cualquier caso con pocas personas, Raúl se sentía muy a sus anchas y hablaba con sensibilidad y calidez acerca de la vida y de los problemas de los otros o sobre cualquier tema dentro de un amplio rango, tal como la política, la meteorología, la vida académica, la nutrición sana o una película reciente sobre la guerra de los Estados Unidos en Vietnam. En tales ocasiones se les notaba muy animado, incluso bromista, y realmente se divertía. Quizás solamente algunos entre nosotros, los más jóvenes, llegamos a conocer este aspecto de su personalidad. Yo lo hice solo después de haber concluido mi tesis doctoral, especialmente a través de las conversaciones que tuvimos para la preparación de un libro que publiqué recientemente. Este libro es justamente la biografía de Rawls, de este autor, ¿no? De Thomas Spock. Rawls también dictó regularmente seminarios de posgrado y cursos tutoriales, cursos similares a los seminarios para 4 a 6 estudiantes avanzados de filosofía de pregrado, en los cuales discutían las obras nuevas importantes en la ética y la filosofía política, así como también otros temas relacionados, tales como la libertad y la fortaleza de la voluntad, Kant y Donald Davidson. También, por supuesto, dirigía tesis doctorales y a través de los años entrenó un impresionante grupo de filósofos que incluye a David Lyons, Tom Nagel, Tim Scanlon, Honora O'Neill, Alan Gibbard, Cecilia Bock en los años 60, Norman Daniels, Michael Stoker, Tom Hill, Barbara Herrmann, Steven Strauchin, Josh Cohen, Marcia Chomiak, Christine Koster. Bueno, acá es toda una lista, ¿no?, de personas. Bueno, en la lista demuestra que Rawls hizo mucho más para hacer posible y atractiva la carrera profesional en filosofía para las mujeres. También demuestra que la mayoría de los buenos departamentos de filosofía en los Estados Unidos cuentan ahora por lo menos con un estudiante prominente de Rawls. Es notable que muchos de estos estudiantes no solamente han producido textos creativos y originales en filosofía política y moral, sino también obras excelentes de erudición histórica. Aunque Rawls mismo haya publicado solo algunos de sus muchos escritos históricos muy tarde en su vida, Lectures on the History of Moral Philosophy, hizo mucho para ampliar y mejorar el estudio de la historia de la filosofía política y moral en los Estados Unidos. Este logro de su docencia es celebrado en un volumen de ensayos de sus estudiantes, ¿no? Reclaiming the History of Ethics, Essays for John Rawls, que le ofrecieron como regalo cuando cumplió 75 años. Debido a sus cualidades docentes y al enfoque y a la presentación interdisciplinaria de su obra, Rawls también ejerció un impacto duradero sobre muchos otros estudiantes que recibieron sus clases en pregrado y posgrado en ciencia política, derecho o economía. Ellos han llevado la influencia de su enseñanza y de sus escritos al ámbito de estas disciplinas afines y han ayudado a hacer su recepción más precisa y comprensiva, ¿no? Tristemente, Rawls solo disfrutó saludable 4 años de vida luego de su retiro. En una conferencia sobre su obra en California en 1995, sufrió la primera de una serie de embolias cerebrales que le causaron una declinación mental y física sustancial. Sin embargo, con notable disciplina y contando con la incansable ayuda de su esposa y de algunos antiguos estudiantes, llevó el trabajo de su vida hacia su culminación mediante varias publicaciones planeadas con mucha antelación que explican, defienden, extienden y también revisan su teoría de la justicia. Su libro Política Liberalismo o Liberalismo Político incluye muchas de tales adiciones y mejoras, pero tiene un enfoque diferente al de una teoría de la justicia, ¿no? En la medida en que elabora el rol que la teoría de la justicia debe desempeñar en una sociedad democrática y en la vida de sus ciudadanos. Al hacer esto, se refiere de modo destacado a la relación entre religión y democracia, así como a las condiciones para que sean compatibles. La perspectiva de Rawls sobre esta cuestión se encuentra expresada más claramente en su ensayo posterior, The Idea of Public Reason Revisited, incluido en sus Codex Papers, el cual contiene casi la totalidad de sus ensayos publicados desde 1951. Justicia como equidad, Restatement, o sea, una nueva versión, resume una concepción de justicia modificada que va más allá de los cambios introducidos en la edición revisada de A Theory of Justice de 1999, la cual incluye solo revisiones hechas antes en 1975. El derecho de gentes, the Law of People, extiende esta teoría a las relaciones internacionales, mejorando y ampliando significativamente una conferencia de idéntico título que había dictado para Amnistía Internacional 6 años antes. Un segundo volumen de sus conferencias y clases sobre historia, en esta ocasión sobre filosofía política, fue editado por Samuel Freeman con la ayuda de la esposa de Rawls, Mardy, y apareció como su último libro hace poco tiempo. El sentido del proyecto
de Rawls. Toda su vida, Rawls estuvo interesado en la cuestión de si la vida humana es rescatable y hasta qué punto lo es. Si es posible para los seres humanos, individual y colectivamente, vivir de manera que sus vidas valgan la pena vivirse, o en palabras de Kant, de modo que exista valor en el vivir de los seres humanos sobre la Tierra. Esta cuestión se relaciona estrechamente con el mal en la naturaleza humana, con la que Rawls todavía, bajo la influencia de su formación religiosa, había estado tan fascinado durante sus años estudiantiles. Pero incluso la vida de alguien cuya conducta y carácter son irreprochables puede parecer carente de valor. Tanto tiempo y energía humanos se desperdician en proyectos personales y profesionales que finalmente son inútiles, no promueven realmente la excelencia y el florecimiento humanos. A la luz de tales pensamientos, Rawls trató de llevar una vida valiosa, en parte intentando mostrar qué podría hacer valiosa la vida humana. Enfocó estas contribuciones al plano político. ¿Es posible concebir una sociedad en la cual la vida colectiva de los seres humanos pueda ser valiosa? Uno se puede imaginar todo tipo de cosas, por supuesto. Para que tenga sentido, la pregunta debe entenderse en un sentido realista, esto es, dentro del contexto de las circunstancias empíricas de este mundo y de nuestra naturaleza humana. La pregunta es entonces si podemos concebir una utopía realista, una sociedad ideal que se pueda alcanzar a partir del presente en una trayectoria de transición que sea creíble y que una vez alcanzado se pueda mantener en el mundo tal como es. Al construir tal utopía realista, Rawls ha buscado mostrar que el mundo es bueno al menos en este sentido de hacer posible la vida colectiva valiosa de los seres humanos. Ahora bien, se podría pensar que nuestra valoración de la bondad del mundo no debería afectarse por una demostración meramente teórica del ordenamiento social que sería ideal y estable, que incluso se podría alcanzar desde donde estemos. Lo que importa es la calidad moral de nuestra vida colectiva real. Pero Rawls sostuvo una perspectiva diferente. Sin negar que el actual logro político de un mundo social ideal es importante, creyó que una creencia bien fundamentada en la posibilidad de alcanzarlo nos puede reconciliar con el mundo. Mientras tengamos suficiente confianza en que entre los seres humanos es posible de modo realista un orden social autosostenible y justo, podemos esperar que nosotros u otros algún día, en alguna parte, lo logren y podremos entonces también trabajar para conseguirlo. Al modelar una utopía realista como meta moral final para nuestra vida colectiva, la filosofía política puede proveer la inspiración que disipe los peligros de la resignación y el cinismo y puede enriquecer el valor de nuestra existencia incluso hoy. El 24 de noviembre de 2002, John Rawls falleció en su hogar en Lexington con su esposa Mardy junto a él después de una rápida pero indolora declinación de su salud. El martes 3 de diciembre, día de su funeral en la First Parish Church junto al campo de Lexington, la alcaldía de Lexington, en una inusual muestra de respeto para un filósofo, hizo ondear la bandera a media asta sobre el histórico campo de batalla como homenaje a la memoria de John Burghley Rawls, cuya sabiduría y honor inspiraron a muchos de nosotros. Bueno, bastante larga un poco nuestra lectura, pero creo que bastante valiosa, en el sentido de que, creo yo, de que es interesante e importante conocer la vida de un filósofo, de un teórico que estamos revisando.